Hola, ¿qué tal chicos? Aquí está el video uso de to antes de un verbo. La forma infinitiva de un verbo es la partícula to más el verbo. Y es un verbo infinitivo, pues no está conjugado. Del lado izquierdo tenemos verbos comunes y son los verbos que más hemos utilizado en clase. Unos de ellos son talk, hablar, help, ayudar, eat, comer, dance, bailar, use, usar, sleep, dormir. Del lado derecho tenemos verbos modales. Can, poder, could, pude, must, deber, may, poder, might, podría, should, debería. En el caso de may y can, que significan ambos poder, más adelante cuando veas el tema de verbos modales, vas a entender el por qué se llaman igual, pero de alguna forma se usan de forma distinta. Bien, ahora también vamos a hacer una serie de ejercicios en los cuales notaremos que podemos combinar verbos comunes y verbos modales. Bien, vamos a empezar con el primer ejemplo y es el siguiente. Es la oración "tú quieres bailar". Esta oración nosotros al trasladarla al idioma inglés, automáticamente veremos que queda de esta forma. You want to dance. You want to dance. Vemos aquí el uso de la partícula to. Vamos a ir a la siguiente oración y en esta oración tenemos la primera parte que es ella podría ayudar en su casa. Y esta oración al trasladarla al idioma inglés queda de esta forma. She might help in her house. En este caso, te pongo estos dos ejemplos, puesto que aquí es donde veremos y entenderemos el uso de la partícula to. En el caso de la primera oración, que quedó como you want to dance, vemos que la partícula to está en medio de dos verbos. El verbo want, que es querer, y el verbo dance, que es bailar. Notemos una cosa, el verbo want no es un verbo modal, es un verbo común. El verbo dance no es un verbo modal, es un verbo común. Entonces, aquí radica la característica para el uso de tú en una oración. Y esto es, cuando tú tengas una oración donde tienes dos verbos comunes, obviamente los tienes que separar por tú. Y vemos en la siguiente oración que nuestra oración quedaba como she might help in her house. En este caso vemos que might es un verbo que está del lado de los verbos modales y que obviamente significa podría. Y después sigue el verbo help, que es ayudar, y este verbo está del lado de los verbos comunes. Aquí es donde radica la situación donde no podemos utilizar la partícula to para separar el verbo might del verbo help, puesto que might es un verbo modal y help es un verbo común. En este caso no se tiene que utilizar la partícula to, solamente se usa cuando los dos verbos son comunes. Y esa es la característica más importante con la cual tú puedes determinar cuando una oración se lee, tiene que poner la partícula to y cuando no. Lo vuelvo a recordar, se usa cuando en la oración hay dos verbos que son verbos comunes y no se utiliza cuando en la oración hay un verbo modal y un verbo común. En ese caso no se utiliza. La siguiente oración en español es nosotros queremos hablar. Y en este caso en inglés, we want to talk. Vemos nuevamente la partícula to
¿Por qué? Porque estamos utilizando el verbo want, que es querer, y es un verbo común. Y el verbo talk, que es hablar, y también es un verbo común. Por lo tanto, se deben de separar con la partícula to. Siguiente oración. Ellos pueden comer. Y trasladada al inglés, they can eat. They can eat. Ellos pueden comer. Nuevamente vemos aquí la característica de que el verbo can es un verbo modal, que es poder. Y obviamente el verbo eat es el verbo comer y es un verbo que está del lado de los verbos comunes. Automáticamente se cumple la regla de que no debemos utilizar la partícula to, puesto que hay un verbo modal junto con un verbo común. Y el último ejemplo que tenemos es el siguiente. Yo pude trabajar. En este caso vemos que pude es el pasado del verbo can, que es poder, could es pude. Entonces podemos descubrir la oración en inglés. I could work. Yo pude trabajar. I could work. Nuevamente checamos que could es un verbo modal, el cual obviamente al ir junto al verbo work, que es un verbo común, no debemos utilizar la partícula to. Espero que con este video entiendas cuándo usar to antes de un verbo. Solamente me queda recomendarte que cheques el video, que estudies los ejemplos que estamos trabajando en este video, que practiques con otro tipo de oraciones donde utilices más verbos y pues bien, nos vemos en el siguiente video. See you soon.